Los que pensaron a mí nunca me va a pasar, qué pasó y cómo los cambió. Historia 1. Era el verano antes de mi tercer año de universidad, y había sido una semana increíble. Me encontré con mi mejor amigo y compañero de cuarto para pasar el rato con él. En ese tiempo estaba trabajando mucho y no lo veía tanto como hubiéramos querido. Pero las clases empezaban en un mes. Como íbamos a vivir juntos durante el curso, pensamos que podíamos aguantar sin vernos tan seguido hasta entonces. Éramos amigos desde que entramos a la universidad y compañeros de cuarto desde el segundo año. Así que sabíamos cómo llevarnos bien y estábamos emocionados por vivir juntos otra vez. Era fin de semana del 4 de julio y tenía planes de pasar el día con mi novia. Como tenía que trabajar ese día, decidimos que íbamos a salir a pasear en kayak y celebrar el 5 de julio en su lugar. Mientras me preparaba, recibí una llamada de ella que puedo repetir palabra por palabra hasta hoy. Me dijo que mi mejor amigo se había ahogado mientras nadaba con unos amigos el día anterior. Nunca entendí qué querían decir con quedarse sin palabras hasta ese momento. Me quedé sin poder hablar por un minuto entero. Lo primero que pensé fue: eso no puede ser, lo vi hace 2 días. Incluso cuando encontré las noticias en internet me costó procesarlo. No fue hasta que llamé a mi mamá y le dije: mamá, mi compañero de cuarto se ahogó ayer, cuando realmente me derrumbé y empecé a llorar. Decirlo en voz alta lo hizo real, ya no pude negar lo que había pasado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abrazos, servicios conmemorativos y tratando de entender cómo seguir adelante. Hablé en el homenaje que organizó la universidad cuando comenzaron las clases, y preparando ese discurso recibí un consejo de mi abuela que me sigue ayudando hasta hoy. Me dijo: no te enfoques en lo que perdiste, aprecia el tiempo que tuviste. Por eso ahora recuerdo cosas como las bromas que nos hacíamos. La mejor fue cuando volví de vacaciones y encontré mi cuarto lleno de 75 botellas de Gatorade que él había puesto. Y cómo yo le respondí cubriéndole todo su cuarto con notas adhesivas. También pienso en aquella vez que me torcí el tobillo y él me acompañó con las muletas desde un lado hasta el otro del campus para que llegara a clase a tiempo. O incluso en nuestra discusión que duró 45 minutos sobre si las papas en forma de bolitas debían o no ser ingrediente en la pizza. Para que quede claro, no deberían. Pero sobre todo, a 2 años de todo esto, recuerdo que él me hizo una mejor persona. Su pasión por la vida y el amor con el que ayudaba a los demás sigue inspirándome. Gracias, amigo, por todo. Historia 2. Durante años, médicos y terapeutas me advirtieron que si no lograba recuperarme de mi trastorno alimenticio, podría sufrir un paro cardíaco. Pero yo, siendo una adolescente, pensaba: eso nunca me va a pasar, no es para tanto. Pasaron los años y, después de lidiar con anorexia y tendencias bulímicas, terminé en la sala de emergencias. Estaba deshidratada y mis electrolitos estaban completamente alterados. Al principio me sentía bien, hasta que intenté sentarme y me desmayé. Cuando recobré el conocimiento, vi a médicos y enfermeras a mi alrededor, pero volví a desmayarme. Esto se repitió varias veces y desperté conectada a todo tipo de tubos y cables, demasiado asustada para entender qué estaba pasando. Una vez que me estabilizaron y pude descansar, el doctor se acercó y me explicó lo ocurrido. Nunca olvidaré lo que me dijo: tienes que tener una razón para estar aquí. Porque la mayoría de las personas en tu condición no despiertan. Tienes mucha suerte. Tenía apenas 18 años en ese entonces, ahora tengo 23. La moraleja de esta historia es que si tú o alguien que conoces está batallando contra un trastorno alimenticio, busquen ayuda ya. No te castigues ni le creas a esa voz interna que te dice: no es para tanto o nunca voy a mejorar. Que ahora te sientas bien no significa que tu cuerpo pueda seguir soportando ese daño. Puede matarte, y probablemente será una muerte dolorosa y aterradora. Conozco chicas que no despertaron, y eso me afecta profundamente. A menudo me pregunto por qué sigo aquí, así que no lo dudes. Busca ayuda, cualquier tipo de ayuda, pero hazlo ahora mismo. Historia 3. Cuando estaba en 5º grado, tuvimos una clase de educación sexual donde hablaron un poco sobre la violencia doméstica. Recuerdo que pensé: eso es absurdo. Si alguien alguna vez me sometiera, simplemente me iría. Yo era muy orgullosa y tenía opiniones muy firmes, pero las cosas cambiaron. Mi ex comenzó a salir conmigo cuando yo estaba en primer año de preparatoria. Y después de 5 años empezó a descargar su ira sobre mí. Pasaron otros 5 años en los que la violencia fue aumentando poco a poco, hasta que finalmente logré escapar cuando me golpeó con un bate de béisbol en las rodillas.
Para ese momento tenía una costilla rota desde hacía más de un año, que se había curado sola porque, cada vez que me quejaba del dolor, él insistía en que estaba siendo dramática. Esta experiencia marcó profundamente mi vida. Una de las cosas que aprendí y que valoro mucho es lo increíble que es tener ahora un esposo amable y considerado. Algo que agradezco todos los días, ya que eso me faltó por mucho tiempo. De esta historia, hay dos lecciones importantes que quiero compartir. Primero, el amor no lo puede todo. Hay momentos y situaciones en los que tienes que poner un límite, sin importar qué. Y segundo, jamás juzgues a las personas que atraviesan violencia doméstica. El miedo que sienten hacia su agresor es paralizante, algo que quienes no lo han vivido no pueden comprender en su profundidad. Si alguna vez hablas con alguien que está en esa situación, nunca, bajo ninguna circunstancia, comiences una frase con un ¿por qué no? Hay muchas razones detrás de esto. Manipulación psicológica, síndrome de Estocolmo, el simple temor a recibir otro golpe antes de que desaparezca la marca. Miedo a ser despojada de la vida o a que amenazas terribles contra las personas o animales que aman se hagan realidad. Y en ningún caso la culpa debe recaer en la persona que sufre, porque casi siempre el abusador se asegura de que crean que todo es su responsabilidad. De hecho, hace poco hice amistad con alguien que tiene un hijo con su ex abusivo, y pudo abrirse conmigo porque sabe que no voy a darle consejos simplistas como ponle un alto o pon las reglas claras. Pero no se preocupen, hace más de 10 años que me alejé de ese pasado, y ahora parece como si ese oscuro capítulo estuviera a 1000 años luz de todo el amor y la felicidad que tengo hoy. Historia 4. Crecí en una zona de mi ciudad donde la violencia es parte cotidiana del paisaje, donde los episodios trágicos y las pérdidas dolorosas se han vuelto rutina. Veo muchas noticias y, con frecuencia, aparecen reportes de jóvenes que cesan de existir de manera abrupta y dolorosa, y es desgarrador. Una mañana, como de costumbre, desperté y revisé mi Facebook. De las primeras publicaciones que veí, había una sobre un joven cuyo cuerpo fue hallado a solo unas cuadras de donde vive mi familia. Al estar tan acostumbrado a estas noticias, no le presté mucha atención en ese momento, a pesar de lo cerca que estaba. Me vestí y seguí con mi día. Como a las 3 horas, mientras estaba de compras, noté que tenía 3 llamadas perdidas de mis 2 hermanas y mi tía no sonaron porque tenía el teléfono en modo no molestar desde la noche anterior. Esto me pareció extraño, así que llamé inmediatamente a mi hermana menor, que casi nunca me llama. Ella contestó entre sollozos y lo primero que me dijo fue, ¿puedes venir a casa? Le pregunté qué pasaba, y me dijo que nuestro hermano había sido arrebatado, que su cuerpo lo encontraron a unas cuadras de casa. Mi corazón se desplomó y lloré todo el camino en el autobús de regreso. Años de vivir en un barrio marcado por la inseguridad, de escuchar tantas historias de crueldad, me habían endurecido ante esas noticias. Hasta ese día, hasta que la historia dejó de pertenecer a un desconocido para fundirse con la mía, para ser la historia de mi hermano. Nunca imaginé que pronunciaría mi hermano en pasado. Historia 5. Estuve casi 6 años atrapada en una relación marcada por el abuso verbal y emocional. Me casé con ese hombre, pero finalmente me separé y divorcié cuando descubrí que había estado involucrado con una joven que apenas alcanzaba la mayoría de edad. Jamás pensé que acabaría encajando en ese tipo de historia, mucho menos siendo una veinteañera con un divorcio a cuestas. Durante todo ese tiempo, pasé por alto numerosas señales de advertencia, tanto antes como después del matrimonio. Él fue tejiendo su red de manipulación desde que yo era joven, minando poco a poco mi confianza, hasta hacerme sentir que la culpa siempre recaía sobre mí, sin que pudiera darme cuenta de que aquel ambiente me estaba consumiendo. Pero en cuanto comprendí cómo actúan quienes viven dominados por el ego, encontré la fuerza para tomar a mi perro y alejarme con dignidad, sabiendo que mi vida podía florecer lejos de esa sombra. Y en verdad, ahora es mucho mejor. Historia 6. Puede parecer un poco extraño, pero siendo homosexual, realmente pensaba que crecería, conocería a una mujer y tendría hijos. Sabía que otras personas vivían su orientación diferente y comprendía lo que eso implicaba. Pero me atormentaba la idea de que el tipo de contenido que me atraía y los compañeros de clase que despertaban mi interés en la secundaria fueran solo una fase pasajera de la que podría salir. No fue hasta la universidad que logré ser completamente sincero conmigo mismo. Nunca temí que alguien se molestara conmigo por ser quien soy. En realidad, simplemente no podía aceptar esa verdad en mí. Mi mamá no podía creer que le hubiera ocultado tanto tiempo lo que sentía y se sintió herida porque pensó que eso significaba falta de confianza hacia ella.
Pero en realidad lo que estaba haciendo era esconderle la verdad a mí mismo. PD, un consejo importante. Si eres padre o madre y sospechas que tu hijo o hija podría vivir una orientación diferente, o simplemente sientes ganas de preguntar, es mejor que esperes. Si aún no te ha confiado eso, es porque no está listo, y presionarlo podría hacer que se sienta inseguro respecto a su identidad. Solo asegúrate de que sepan que los aceptarás tal como son. Historia 7. Nunca pensé que llegaría a querer poner fin a mis días de verdad. Sabía que atravesaba una depresión, sí, pero siempre me repetía, bueno, hay que aguantar, ¿no? Guardaba todo dentro, seguía jugando videojuegos día tras día, descuidando mis calificaciones, dejé de lado lo que me hacía feliz y simplemente me limitaba a existir. Pero jamás pensé en acabar con mi vida, o al menos eso creía. Un mes después de iniciar las sesiones con mi psiquiatra, sucedió. Tomé una botella de Tylenol extra fuerte. Lo más extraño fue que ese día parecía todo normal, incluso comí pay, y de repente pensé, sería un alivio dejar este mundo. Luego de 1 o 2 horas, entré en pánico. Mi corazón latía desbocado, sentía que me iba a desvanecer. Empecé a sentir un fuerte malestar en el hígado, mareo y náuseas. Perdí la sensibilidad en los brazos, algo muy inquietante. Fui al baño, y en un momento de desesperación intenté inducir el vómito con un cepillo de dientes y... Fue entonces cuando tuve que enfrentar el reto más duro hasta ahora, pedir ayuda a mis padres. 7 horas más tarde, tras una noche larga y angustiosa, ya estaba mejor. Bebí litro tras litro de una solución con carbón activado, y logramos actuar a tiempo para que mi cuerpo absorbiera las toxinas. Todo lo que salió fue un líquido totalmente oscuro. Un consejo, no intenten esa ruta, no trae nada bueno. Si no consiguen escapar, queda ese peso de la derrota. Si lo logran, pierden la vida o quedan apartados por quienes los rodean cuando se haga conocido. Tuve la fortuna de contar con padres comprensivos, que incluso convencieron a las autoridades de no internarme por al menos 4 semanas en un hospital psiquiátrico. Ellos guardaron silencio y solo mi hermano sabía, porque estaba en casa y tenía que entender a dónde íbamos a esas horas en medio de la noche. Además, esta es la única historia que tenemos, mejor descubrir qué capítulos faltan, ¿no? Eso me transformó, y mucho, perdí peso. Descubrí que tengo Asperger, algo que en gran parte ayudó a entender mi depresión aunque no todo. Mejoré muchísimo en mis habilidades para relacionarme, recuperé mis calificaciones, hice nuevos amigos, fortalecí los lazos que ya tenía, comencé a cuidar de mi cuerpo. Después de ese episodio empecé a convertirme en una mejor versión de mí mismo. No fue solo ese momento, pero sí fue la chispa que encendió una mecha que ya estaba por estallar. Hace poco, mi mamá me dijo, has cambiado mucho y para bien. Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Ahora estoy en último año de preparatoria. Disfrutando la vida, sintiéndome realizado, explorando nuevos pasatiempos como el cosplay y asistiendo a convenciones. Hace unos días conseguí mi primer trabajo. Justo hace 2 semanas fui a una convención local y la pasé increíble. Claro, a veces aún siento la sombra de la tristeza, pero este año he avanzado mucho. Ya apliqué a Digipen para estudiar ciencias de la computación con especialidad en simulación interactiva en tiempo real, en pocas palabras, aprender a programar motores y la inteligencia artificial de videojuegos. Estaba perdido, sin rumbo, pero ahora tengo esperanza, crucemos los dedos. Mi aniversario de ese momento oscuro es en 2 días. Lo recuerdo porque fue el día de Pi, y ese día en clase de matemáticas comimos pay. Qué coincidencia tan absurda, ¿no? 3. Historia 8. Esto le pasó a mi hijastro adolescente. Íbamos camino a un torneo de deportes fuera de la ciudad, y él se estaba burlando un poco de esas jaulas que usan las jugadoras de softball para protegerse la cara. Decía que las chicas las llevaban porque eran débiles o tenían miedo de que les impactaran la bola, y que pocas veces te pegan tan fuerte en la cara. Ya de paso, aprovechamos para hablar sobre el tema del machismo. Cuando llegamos al torneo, durante el calentamiento antes del primer partido, una bola le llegó de lleno al rostro. Sufrió una fractura en el piso de la órbita, además de otras lesiones faciales. Pasamos el resto del día en la sala de urgencias del hospital de la ciudad donde estaba el torneo. Y luego manejamos hasta el hospital infantil de nuestra localidad. Gracias a Dios no fue necesaria cirugía. Desde ese día ya no se burla de las jaulas. Historia 9. Crecer en medio de una violencia doméstica desgarradora me hizo prometer que nunca sería de esas personas que permanecen y buscan justificaciones para el dolor que atraviesa. Siempre guardé un profundo resentimiento hacia mis padres por no haberse separado antes, por todo lo que mis hermanos y yo tuvimos que soportar en silencio. Hace unos 2 años me encontré atrapada en los lazos de alguien verdaderamente perturbado y retorcido.
Aún me cuesta creer que ninguna señal de alerta cruzara mi camino. A veces pienso que debía andar con los ojos cerrados, o que él tenía una habilidad incomparable para tejer sus engaños. La primera vez que alzó la mano contra mí, incluso llegué a decirles a mis amigas más cercanas que fui yo quien inició el roce, para evitar que él quedara como el villano de la historia. Lo más doloroso fue que aquello se prolongó mucho más de lo que mi instinto permitía. Me amenazó en varias ocasiones con arrebatarme la vida y, aún así, permanecí junto a él. Una mañana me desperté, me miré frente al espejo y encontré un ojo completamente oscurecido por el dolor invisible. Algo de mí se parecía tanto a mi mamá en ese reflejo, y una oleada de asco y tristeza me invadió tan profundo que, por primera vez, reuní la fuerza para echarlo de mi vida ese mismo día. Durante ese año cambié más de lo que puedo contar. Antes confiaba sin reservas y creía que la violencia doméstica era un espectro de otras generaciones, algo ajeno a mi círculo. Ninguna de mis amigas había atravesado algo parecido, y por eso pensaba que la gente de mi edad no podía ser de esa manera. Hoy me repito una y otra vez que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiré que mi vida vuelva a ser arrastrada por esa oscuridad. Pero aprendí, a costa de mi propia piel, lo sencillo que es caer en la red de la manipulación cuando el sentimiento es confuso y profundo. Historia 10. Nunca pensé que tomar psicodélicos me afectaría de forma negativa. Pero después de vivir un episodio psicótico creyendo por semanas que yo era la segunda venida de Cristo, y hacerles la vida imposible a mi familia mientras ellos buscaban desesperadamente cómo ayudarme, me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Pasé unos meses tomando medicamentos y yendo a terapia para recuperarme, y aunque fue un periodo realmente aterrador, al final me enseñó mucho. Historia 11. Fue una experiencia profundamente humillante que me arrebató por completo la sensación de seguridad en los momentos más cercanos e íntimos. En la pequeña Universidad de Artes Liberales donde estudiaba, algunos alumnos tenían una página en Facebook donde se publicaban comentarios recogidos de manera casual. Desde observaciones como creo que fulanita es bonita hasta confesiones íntimas del tipo he tenido una semana difícil y no tengo con quién hablar. Pero un día apareció un mensaje bastante agresivo que decía algo como, sabemos quiénes representan un riesgo para las mujeres y deberíamos advertir a los recién llegados. Lo que más llamó mi atención fueron los comentarios en ese hilo. Algunos opinaban, esto es contraproducente, para eso existe el proceso de título 9, mientras que otros respondían, no, como solo los hombres blancos cis heterosexuales desaprueban esto. En ese momento yo no tenía una opinión clara sobre el tema, entendía que, por un lado, efectivamente algunas mujeres en el campus sufrían agresiones graves, pero por otro, también había hombres siendo señalados sin fundamentos ciertos. A la mañana siguiente desperté con una avalancha de mensajes en Facebook y textos de conocidos. Todos decían alguna variante de tu nombre figura en esa lista. Una persona incluso adjuntó una captura de pantalla con el nombre de la chica que lo había compartido. Qué poco sensatez hay en eso. Tras presentar una queja formal amparada en el título 9 ante la universidad, me informaron que quienes habían confeccionado la lista no podían acercarse a mí bajo ninguna circunstancia. La líder del grupo fue suspendida por un año y todo el grupo tuvo que emitir una disculpa pública, pero mi historia no terminó ahí. Varias amigas con quienes tenía una relación cercana me dijeron que preferían no continuar la amistad. Aunque todas las personas con las que había tenido encuentros íntimos me aseguraban que mi conducta no había presentado problema alguno, yo me sentía incómodo al acercarme a ellas. Por causa de esa lista absurda, comencé a evitar a mis compañeras de clases. En Tinder o Bumble las descartaba sin pensarlo dos veces. Cuando me invitaban a estudiar en grupo, me esforzaba por no quedarme a solas con alguna de ellas. Ser acusado de forma infundada de una agresión sexual fue la experiencia más humillante y deshumanizante que he enfrentado. Me hizo sentir incómodo en presencia de las mujeres y, sobre todo, me atormenta la idea de que puedan estar en mi casa sin una razón clara y justificada. Destruyó mi sueño de casarme con mi novia de la universidad. Más de una relación personal se desgastó por esto. Me tomó más de 2 años recuperar la confianza suficiente como para dejar entrar a una mujer a mi hogar sin temor. En un sentido retorcido, incluso agradezco esa experiencia. Fue el impulso necesario para entender mejor la vida de las mujeres y reflexionar sobre cómo aportar a un mundo más justo e igualitario. Me abrió los ojos al acoso y la violencia de índole sexual. Me condujo a leer numerosas historias personales sobre lo que significa sobrevivir a una agresión. Así que, aunque parezca extraño, hoy me siento agradecido. Historia 12. Mi primo luchó con una fuerte dependencia a sustancias. Cuando era niño, su situación me infundía mucho miedo.
Me prometí a mí mismo que nunca seguiría ese camino. Sin embargo, en la adolescencia comencé a experimentar con varias sustancias. De nuevo me juré que al menos nunca probaría aquella adicción que tanto le había marcado. Pero terminé involucrándome con otras sustancias como la coca y el éxtasis. Nunca llegué a perder el control con ninguna. Así que cuando mi pareja de aquel entonces me ofreció aquella sustancia ilícita tan temida, pensé, he probado muchas cosas sin problemas, simplemente no soy de quienes cae en ese abismo. ¿Qué error cometí? Desde la primera vez que la probé, quedé atrapado, y no quiero parecer un cliché, pero así fue. Eso me llevó a cerca de 3 años sumido en una dependencia muy intensa. Incluso mantuve una relación con un proveedor. La situación se volvió tan grave que si no consumía cada 2 horas, me sentía tan mal que terminaba devolviendo la poca fuerza que me quedaba y no podía ponerme en pie hasta obtener la siguiente dosis. Hoy puedo decir con orgullo que llevo casi 4 años alejándome de cualquier sustancia que altere mi mente, y estoy en camino de convertirme en consejero para quienes enfrentan este tipo de desafíos. Historia 13. Creo que esta experiencia marcó más a mis padres que a mí. Pero cuando tenía 3 años y medio me diagnosticaron cáncer. Era un neuroblastoma, un tumor que crecía justo detrás de mi corazón y pulmón, pegado a la columna vertebral. Habíamos perdido a mi abuelo apenas un par de años antes, alguien con quien mi papá tenía una conexión muy fuerte. Él y mi papá pasaban noches en vela, dándose vueltas preguntándose qué podían haber hecho mal para merecer algo así. Tardaron un mes más o menos en programar la cirugía. Pero recuerdo que justo antes fuimos al sur para la boda de mi tía, y me tocó ser la niña que lanzaba los pétalos de flores. Pensaban que si realmente era cáncer, quisieran que yo tuviera algún recuerdo bonito de la vida, en caso de que se me complicara. Cuando volvimos, confirmaron que sí era cáncer y que debía entrar a cirugía en menos de 5 horas. Lo curioso es que nunca tuve que recibir quimioterapia ni radiación. Y desde entonces no he tenido ningún problema de salud. Mis familiares siempre cuentan que yo fui muy valiente durante todo esto, porque estaba segura de que todo iba a salir bien. Historia 14. Me ha pasado un par de veces. En la secundaria viví un episodio de violencia armada en la escuela. Era mi último año y un chico que había sido suspendido regresó con el arma de su papá con la intención de acabar con el director. Fue horrible. Nos encerraron en un salón por 5 horas porque no podían dar con el agresor. Al final, él decidió poner fin a sus días en el estacionamiento. Al día siguiente, cuando fui por mi abrigo, tuve que pasar justo por esas alfombras marcadas por la tragedia del director. Toda esa experiencia me hizo convertirme en una defensora muy firme de la seguridad con las armas, y mi postura cambió totalmente. Ya no participo en debates sobre armas, prefiero no compartir ese tema. Después, un amigo muy cercano me sometió contra mi voluntad, me despertó y simplemente se aprovechó. No fue violento, pero sí insistente y mucho más grande que yo. Esa experiencia me afectó tanto que reprobé mis exámenes parciales y tuve que entrar a terapia. Ahora soy mucho más cautelosa con las personas a quienes confío mis penas y vivencias, porque siempre me pregunto si fui demasiado confiada o abierta, como si él quisiera aprender algo de mí. A raíz de eso, desarrollé algunos problemas sensoriales extraños. El ruido fuerte me puede provocar ataques de pánico, y cuando eso pasa tengo que usar una aplicación con sonidos que ayudan a calmar personas con trastorno de estrés postraumático. Algo que utilizo desde que soy veterana. Es curioso, pero en serio me ayuda mucho. Por si fuera poco, después de todo esto, mi novio comenzó a ejercer un abuso emocional muy intenso sobre mí. Durante 2 años me repetía que nadie iba a querer a alguien que no es leal o que no se defiende. Aunque me decía que me amaba profundamente. Salía con otras personas a escondidas, pero a mí no me dejaba ir a eventos de música porque a personas como él les gustaría estar ahí. Me llamaba a mitad del día desde Chicago, que está a unas 8 horas de distancia, y yo terminaba fallando. Perder esa beca completa para la universidad que tanto quería fue culpa de él. Cuando regresaba a casa, de alguna forma me convenció de que las relaciones íntimas de intensidad marcadamente agresiva eran algo positivo y usaba eso para herirme. Nunca dejó marcas visibles, pero dolía mucho y nunca lo disfruté. Hizo que todos mis amigos me apartaran, aunque después pude volver a conectar con algunos. Hasta hoy hay canciones que no puedo escuchar sin sentirme fatal, como Hey There Delilah. Dejé la universidad y la música que era todo para mí por años después de esa relación. Me pongo nerviosa con hombres altos, de rostro anguloso y cabello corto y castaño. Todo el estrés de esa relación afectó mi sistema reproductor y ahora soy infértil. Además, él me dejó con ciertas fantasías o gustos que inmediatamente me avergüenzo de tener. En serio me destrozó por dentro.
Pero, pensando en todo esto, me doy cuenta de que esas heridas también me llevaron a donde estoy ahora. Si no hubiera salido con mi ex, no habría conseguido el trabajo donde conocí a mi mejor amiga, quien literalmente me salvó la vida. Si no me hubiera retirado de ahí y me hubiera metido en los juegos por ella, jamás habría entrado en el mundo del cosplay. Y entonces no habría conocido a la persona que me recomendó el trabajo en el que soy tan feliz y plena. Es raro cómo las cicatrices pueden arruinarnos, pero a la vez traer algo bueno. Edito para corregir algunos errores y agregar un par de cosas que olvidé. Historia 15. La adicción a las sustancias ilícitas fue una lucha que comenzó muy temprano en mi vida. Siempre jugueteé con las sustancias y el alcohol. Y aunque mi existencia parecía marchar relativamente bien, con algunos traspiés aquí y allá, todo cambió tras un accidente severo en moto. Durante 4 años pasé por 7 cirugías, y para aliviar el dolor tuve que recurrir a opiáceos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a irse de las manos. Sin darme cuenta, estaba usando sustancias muy fuertes de manera intravenosa y cayendo en comportamientos que jamás imaginé. Perdí la custodia de mis hijos, entregados a los servicios de protección infantil. Entré y salí de centros de rehabilitación en 4 ocasiones, mientras mis hijos permanecían bajo la tutela de los servicios sociales. Sufrí la pérdida de mi hija menor, se ahogó. Más tarde, me devolvieron a mi otra hija, pero yo persistía con el consumo y no lograba liberarme. Sin embargo, el dolor de ver a mi hija enfrentar más sufrimientos por mi causa se volvió insoportable. Decidí entonces intentar la rehabilitación una vez más. Y esta vez seguí cada indicación con determinación y más allá. Hoy, llevo 18 meses en sobriedad. Trabajo en un centro de ayuda para personas con adicciones. No gano mucho, pero jamás he sentido tanta paz conmigo mismo. Nunca antes había sentido orgullo por mí. Pero hoy soy un padre consciente y digno, capaz de mirar a los ojos y preguntar, ¿en qué puedo ayudar? Historia 16. Bueno, en mi último año de preparatoria dejé embarazada a mi novia, y mi hijo nació cuando yo tenía 18 años. Viniendo de una familia de clase media alta y asistiendo a una escuela secundaria bastante religiosa. Nunca había conocido a nadie de mi entorno que viviera algo así. Mi familia extendida es de un ambiente rural. Y sabía que algunos de mis tíos y tías habían formado su familia siendo jóvenes, pero honestamente nunca lo había pensado mucho. Para mí, el embarazo adolescente solo le ocurría a gente de barrios difíciles o a estadounidenses, era algo ajeno a mi realidad. ¿Y cómo cambió mi vida? Pues convertirme en padre tan joven marcó por completo el rumbo que tomé y moldeó gran parte de mi personalidad. En lugar de mudarme a otra provincia por una beca universitaria, decidí quedarme en mi ciudad para aprender un oficio y apoyar a mi hijo y a su madre. Si me pongo a pensar en lo bueno que tengo, todo se lo debo a mi hijo. Él me ha hecho más paciente, más comprensivo y me ha enseñado muchísimo sobre madurez y a ver las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, la relación con su madre siempre fue tóxica, incluso cuando éramos jóvenes y libres. Tener un hijo juntos, que es probablemente el estrés más grande que puede haber en una relación, ocasionó una ruptura monumental que me destrozó por dentro y todavía me cuesta superar. Y para colmo, como compartimos la crianza, la sigo viendo 2 o 3 veces por semana. Tener un hijo a una edad temprana es complicado. Ser padre no es fácil para mucha gente, pero yo he sido muy afortunado de tener literalmente al mejor niño del mundo. Nunca me arrepentiré de haberlo traído a este mundo, aunque la vida habría sido sin duda mucho más sencilla. Historia 17. Entre tantas historias tristes y aterradoras que podría contar, quiero compartir esta. Bueno, no me pasó a mí, sino a mi papá. Durante los últimos 20 años, él siempre nos decía a los 5 hijos: cuando gane 1 millón de coronas suecas, haremos esto y aquello. Pasaron los años, hasta que hace unos cuantos, mis papás, que ya estaban en sus 50, finalmente lograron comprar una casa. Crecimos en un apartamento demasiado pequeño y con poco dinero, así que para ellos fue un gran logro ahorrar lo suficiente para eso. Solo un par de meses después de comprar la casa, mi papá ganó un premio de lotería de 1,02 coronas suecas. Yo ya no vivo en mi ciudad natal, pero cuando me lo contaron, de verdad me quedé sin palabras. Ahora mis padres están muy bien económicamente. Mi mamá gana bastante dinero y mi papá tampoco está nada mal. Así que durante la última década hemos estado bastante mimados y ahora todavía más gracias a ese premio. No podría desear que otra persona gane algo así. Después de todo lo que han pasado, se lo merecían de verdad. Siempre se aseguraron de que 5 hijos tuviéramos comida y hasta regalos de Navidad y cumpleaños, y con tan poco dinero. Historia 18. Tuve una emergencia médica con mi mascota la semana pasada.
Tuve que sacrificar a mi gata porque le detectaron un linfoma sarcoma que pasó de ser invisible a tener 5 bultos y líquido en el pecho en apenas una semana y media. La llevé a su segundo examen y pasé todo el día tratando de pensar qué más podría ser. La recogí 8 horas después y me dijeron que si quería tratarla. La quimioterapia costaría entre $1.000 y $2.000 al mes. Las probabilidades de remisión eran algo menores al 50%, y aunque lograra entrar en remisión, lo más probable es que la enfermedad regresara en menos de un año. No pude llevarla a casa esa noche porque el veterinario temía que si el líquido en sus pulmones volvía, el viaje en auto podría ser demasiado estresante y hasta peligroso para ella. Así que tomé la difícil decisión de sacrificarla esa misma noche. Tenía apenas un año y eso me cambió por completo la forma en que veo la vida. Siempre había entendido, a nivel intelectual, que la vida es frágil, pero nunca había sentido esa realidad con tanta fuerza. Que fuera cáncer lo hizo aún más impactante. Pensar que una muerte tan rápida puede ocurrir porque unas pocas células en tu cuerpo dejan de recibir el mensaje de que no deben multiplicarse sin control. Durante unos días estuve molesto con la idea de la religión. Siempre he sido ateo, pero no especialmente en contra de la religión. Sin embargo, por un rato me enfadé con la idea de un plan divino que estuviera feliz con un plan que incluía la muerte prematura de un ser que solo me dio alegría. Pero esa sensación pasó, y ahora agradezco no tener algo con voluntad a quien culpar, porque solo me hubiese vuelto amargado. Bueno, se me alargó más de lo que pensaba. Que tengan un buen día, amigos de Reddit. Historia 19. En mi ciudad natal, la pérdida de jóvenes por decisiones fatales es lamentablemente frecuente, especialmente entre quienes tienen entre 17 y 20 años. Cada pocos meses alguien emprende un viaje sin retorno. Y esta realidad se ha repetido durante los últimos 3 años. Siempre ocurría en círculos lejanos, nunca entre mis amistades. Uno nunca imagina que algo así pueda tocarnos tan de cerca. Pero entonces, 2 semanas antes de Navidad, mi amigo decidió poner fin a su existencia. Al principio, la noticia parecía un sueño irreal, ni siquiera cuando lo vi en su ataúd, ni cuando lo acompañaron a su descanso final. Fue varios días después cuando la realidad comenzó a instalarse en mí, porque realmente jamás pensé que algo así pudiera suceder en mi entorno más cercano. Lo más desgarrador fue que su hermano había emprendido ese mismo viaje apenas 2 años atrás, por lo que puedes imaginar el profundo dolor que volvió a atravesar su familia. Sin duda, ha sido la prueba más dura que he tenido que enfrentar en toda mi vida. Historia 20. Me arrestaron. Vengo de una familia donde sufrí abusos, pero logré entrar a una buena universidad. Tengo buenos amigos, una relación estable, una mascota, estoy viajando y haciendo lo típico que hacen los jóvenes universitarios. Sin embargo, la policía del campus es extremadamente estricta, quizá porque estamos en una ciudad grande donde las fuerzas policiales tienen mucha autoridad y ellos sienten que deben compensar con exceso su limitada jurisdicción. Una noche, mi novio y yo estábamos demasiado ebrios y caminábamos a casa. En un momento me enojé y lo empujé. Él es mucho más grande que yo, pero estaba tan afectado por el alcohol que perdió el equilibrio y cayó. Tiene la costumbre de gritar como si alguien lo estuviera lastimando cuando está en ese estado. Un guardia de seguridad que estaba cerca escuchó el alboroto y llamó a la policía del campus, quienes sin prestarme atención alguna, me detuvieron. Mi novio no sufrió daño alguno, pero igual me acusaron de agresión. Para colmo, manejaron todo de manera pésima. Dijeron que él era la víctima oficial, pero lo entrevistaron mientras todavía estaba bajo los efectos del alcohol, haciéndole preguntas tendenciosas para tratar de justificar su proceder. Decían que no estaba arrestado, pero lo amenazaban con detenerlo si intentaba irse a casa por interferir con la investigación. Fueron realmente injustos con él y conmigo. Claramente no les importábamos ninguno de los dos. Pasé la noche en la celda y cuando fui a la corte, el juez desestimó el caso en menos de 1 minuto. Señalando que la detención fue ilegal y manifestando su indignación porque trataran a los estudiantes como delincuentes comunes. Por cierto, mi novio apenas recuerda lo que gritó o dijo, y está completamente de mi lado. Ahora tuve que acudir a la oficina del título 9 y tengo una audiencia con la oficina de conducta estudiantil del campus. Ahí me están advirtiendo con suspenderme o expulsarme, a pesar de que, legalmente, el sistema en uno de los estados con las leyes más estrictas contra la violencia doméstica considera que mi caso fue una exageración y no debió haberse manejado así. Las oficinas de la universidad son un caos en estos temas, y encima están siendo demandadas porque mal gestionaron un caso de abuso de una alumna. Estoy aplicando a prácticas profesionales, pronto viajaré al extranjero, trabajo medio tiempo y voy bien en la universidad.
pero honestamente tengo mucho miedo porque parece que a esta institución no le importan sus estudiantes. Mi única esperanza es que por el dinero que les pago de matrícula no me suspendan ni expulsen. Nunca pensé que algo así me podría pasar. Ni siquiera he tenido una infracción pequeña. Porque siempre tengo miedo de meterme en problemas hasta por algo tan simple como entrar sin permiso a la alberca de un hotel donde no soy huésped. Y ahora esta universidad, obsesionada con el dinero, quiere arruinarme la vida por algo que nadie vio y que la víctima mismo reconoce fue una exageración. Y esa fue el secreto del día. Espero que la hayas disfrutado. Si alguna parte de la historia te voló la cabeza, revienta el botón de me gusta. Y después cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. No te vayas sin suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Leo todo lo que ponen. Nos vemos.